Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que nos amas. Nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros. Nos buscaste primero nosotros que éramos enemigos tuyos por nuestras iniquidades y nuestras maldades, y a través de la sangre que derramó Jesucristo en la cruz nos reconciliaste, nos salvaste sin ningún mérito, y nos tomaste como hijos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Señor, toda esa gran gracia te lo agradecemos y te lo alabamos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre. Gracias, Señor, por habernos permitido reunirnos todos aquí y poder aprender tu palabra. También sabemos de que en esta hora estás en medio de nosotros. También sabemos de que miras a cada uno de nosotros que estamos aquí sentados y Señor también te pedimos de que con tu santa mano sustentes a cada uno de los que están aquí también. Todas las iglesias que están en nuestro país y todas las iglesias que están en el extranjero, que a pesar de las dificultades están guardando la fe y están predicando tu evangelio. Todos los hermanos y hermanas que hay allí, Señor, te pedimos de que los sustentes con tu santa mano y con tu santo poder. Y que puedan predicar tu evangelio con gran valor, para que se lleve a cabo tu gran obra, Señor. Te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que los ayudes. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, los hermanos y hermanas débiles, Señor, te pedimos de que les des a cada uno sus respectivas gracias para que ninguno caiga. Señor, te pedimos de que les des también tu santa mano y que los apoyes. Sobre todo los que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible para que después puedan llevar a cabo la gran obra que nos encomendaste a cada uno de nosotros también. Señor, tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día, que nos enseñas el camino que debemos seguir en esta hora, la palabra que nos quieres dar, Señor. Tu santa voluntad, haznos entender y que todas nuestras vidas y nuestras palabras, Señor, sean dignas hacia ti, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. Voy a leer yo. Gálatas capítulo 5, de versículo 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta aquí. Vamos a continuar hablando sobre los frutos del Espíritu, como todos los domingos por la mañana que hemos llevado hasta ahora. El primer propósito del estudio de la Biblia es conocer a Dios a través de la Biblia. Si vemos en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se ve, es invisible. Entonces, ¿cómo revelas al Dios invisible? Puedes conocer a Dios a través de las diversas cosas que Dios ha creado y a través de las obras milagrosas que Dios ha hecho,
Pero la mejor manera de conocer a Dios es a través de la palabra. Entonces, en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Se refiere a que Él siempre ha estado. Que todo surge a través de la palabra de Dios, ¿no? Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nosotros, si queremos conocer a Dios, entonces la palabra es la palabra que Dios ha dicho, todas las cosas que Él ha hecho, entonces se ha registrado en la Biblia. Nosotros sin la Biblia no podríamos saber quién es Dios. Entonces no podríamos creer. Si no existiese tal cosa, entonces al fin y al cabo sería todo superstición, fe ciega o idolatría. Pero Dios nos ha dejado muchas evidencias para creer en Él. Y también, si vemos en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros conocemos a Dios a través de la Biblia y conocemos a Dios, entonces, ¿cuánto es el valor de la existencia humana ante Dios y qué tipo de destino se enfrenta ante Dios? Un hombre creado a imagen de Dios, pero los hombres se perdieron al pecar ante Dios y están bajo la ira y el juicio de Dios. Y luego, a través de la Biblia, están escritas las palabras de cómo puede el pecador recibir la salvación. Por eso, el propósito más importante de aprender la Biblia es primero recibir la salvación o nacer de nuevo, tener la vida eterna. Nosotros, a través de la palabra, recibimos la salvación, nacemos de nuevo. Por eso, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y por la palabra de verdad, Él nos hizo renacer de nuevo, como está escrito en Santiago. Hay muchas palabras así a través de la Biblia, entonces puedes entender la gracia de Dios y recibir la salvación. Por supuesto, es el Espíritu Santo quien nos hace darnos cuenta de la gracia de Dios. Y luego, después de recibir la salvación, el Espíritu Santo cambia gradualmente nuestro antiguo carácter, nuestro antiguo yo, porque antes estábamos acostumbrados a vivir en medio del pecado, y entonces nos cambia. ¿Para qué? Para que vivamos poco a poco cambiándonos para vivir a través de la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña a discernir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios a través de la palabra y trabaja para cambiar nuestros corazones y nuestras vidas. Es por eso que en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por los hombres, no por Dios. Los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, que viene de Dios, y entonces se va escribiendo la Biblia. Y esa inspiración viene de Dios. Entonces, realmente, ¿quién es el escritor de la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? Es Dios. Cerca de 40 personas pues completaron y escribieron la Biblia, pero ellos realmente lo que hicieron es como si fuese un dictado de Dios, y ellos escribían lo que Dios le decía. Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, como está escrito en Jeremías 32. Toda la Biblia, toda la Escritura fue escrita bajo la inspiración de Dios, y a través de estas palabras, entonces puedes conocer a Dios, comprender la gracia de Dios y creer, ¿no? Para corregir. A través de la palabra el Señor nos educa, nos corrige y transforma nuestro corazón y la vida de los cristianos. Para enseñar, eso era antes, lo que he dicho antes, para enseñar, para redarguir, para corregir lo que nosotros hacemos mal, el Señor nos corrige a través de la Biblia.
Porque la Biblia, al final y al cabo, ¿qué hace? Corrige el pecado, reprime el pecado cuando nosotros estamos equivocados. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Nos hace conocer, saber, discernir cuál es la voluntad buena y agradable de Dios. Aquí en este mundo, incluso en este mundo, el propósito de la educación es hacer al humano como un humano. Pero algunas personas que han recibido mucha educación de la escuela, pero luego tienen una mala personalidad, entonces, ¿qué se le dice a esa persona? Es una persona ignorante, ¿no? Está en una buena universidad, tiene un gran posgrado, tiene un doctorado, y parece que ha recibido mucha educación mundana, pero sus modales están fatal, su personalidad es tan fatal, es una persona incorrecta, por lo tanto es una persona ignorante. Es una persona que finalmente no ha aprendido correctamente lo que es la educación, pero hay personas que aunque no hayan podido ir a la escuela, pero hay muchas personas que tienen muy buena personalidad a pesar de no haber ido a la escuela. Aprender no es necesariamente lo que aprendes en la escuela. Entonces, las personas que han vivido durante mucho tiempo aprenden lo que realmente está mal, lo que está bien, y mientras ven todas estas cosas y escuchan muchas de esas cosas, pues van aprendiendo cada vez más y más a través de la experiencia. Nosotros, a través de la Biblia, aprendemos más y más a medida que vemos y sentimos la vida cristiana de los demás a través de la Biblia y a través de las muchas cosas que surgieron históricamente en la Biblia. Y esto todo lo aprendemos juntos. Por eso, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No solo debes ser corregido, educado y salvo y enseñado, sino que también tienes que parecerte gradualmente a una persona justa, a una persona cristiana, a una persona con la divinidad y el carácter de Dios, ¿no? Por eso seguimos en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Las madres sufren dolores de parto para parir a su hijo y luego para ayudarlo a crecer, para educarlo, para criarlo. Sufre toda su vida. Por eso, en la Biblia está escrito que los hijos son el fruto del vientre de sus padres. Un agricultor debe dar fruto y el fruto debe madurar. Puede también dar fruto, pero al tiempo luego se puede arrugar, por lo que no hay forma de comerlo. Al igual que quiere un agricultor dar un fruto un fruto maduro y bueno, entonces los hijos son los frutos de sus padres. Quieren que crezcan correctamente, que sean educados y que la gente los elogie por su buen carácter. Entonces, luego toda esa bendición, todo ese elogio, realmente se está devolviendo a sus padres por haberlo criarlos así. Y entonces los padres también se alegran mucho, diciendo, oye, no sé quién, tienes unos hijos maravillosos, ¿no? Eso sería muy bueno escuchar por parte de los padres. Pero Dios, aquí podemos ver que Dios nos salvó como nosotros cuando éramos pecadores, pero Dios no se satisfecha con eso. Dios quiere que seamos como hijos suyos, hijos dignos suyos. Si vemos en San Juan 8, los judíos le dijeron a Jesús, Dios es nuestro Padre. Y Jesús que dijo, no. Vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque viendo vuestras obras, no son las de los hijos de Dios, sino que son las obras de vuestro padre, el diablo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, una persona que no ha nacido de nuevo
se va pareciendo cada vez más al diablo y finalmente irá al lugar eterno donde irá el diablo. Ahora, una persona que ha recibido la salvación, una persona que ha recibido la salvación es una persona que su vida ha pasado de la muerte a la vida, de un hijo de diablo se convierte en hijo de Dios. Entonces tienes que crecer como hijo de Dios y ser educado como un hijo de Dios. El hijo de un rey, al igual que un hijo de rey que tiene que ser educado bajo la ley, ¿no? Bajo el rey, su padre. Entonces los hijos de Dios también tienen que ser así. Nosotros, los hijos de Dios, somos mucho más honorables y gloriosos que los príncipes carnales, por así decir, por lo que nosotros debemos de saber que el Espíritu Santo sigue educándonos. Nosotros somos salvos, vamos al cielo, pero Dios no solo se está satisfecho con eso, sino que quiere que gradualmente nos vayamos volviendo cada vez más y más como Dios. De modo que nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras obras y acciones tienen que ser como las de los hijos de Dios. Y luego ya pues iremos pronto hacia Dios. Y nosotros estamos en un lugar mucho más alto que los ángeles, porque nosotros entraremos en esa gloria. Por lo que si vemos en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, nosotros conocemos a Dios a través de la palabra, recibimos la salvación a través de la palabra, nos educamos a través de la palabra, nos perfeccionamos como hombres de Dios, como hijos de Dios, nos convertimos entonces paulatina y gradualmente en hombres de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, hijo de Dios, perteneciente al reino de los cielos. Qué nombre tan glorioso, ¿verdad? Oh hombre de Dios. Y si no eres un hombre de Dios, entonces sería oh hombre del diablo, ¿verdad? Puede ser así. Por naturaleza, hijos de la ira. Como está escrito en Efesios 2:3, nosotros somos hijos de Dios, somos hombre de Dios, y el apóstol Pablo, que era un hombre con una fe verdadera, el apóstol Pablo no tuvo un hijo porque no se casó, pero lo amaba como si fuese un hijo de la fe, como su propio hijo. Tú, oh hombre de Dios, oh hombre de Dios, evita las cosas mundanas, los pecados del mundo, y sé un ejemplo para todas las personas. Tú tienes que ir perfeccionándote como hombre de Dios, como hijo de Dios. Tienes que parecerte a nuestro Padre Celestial cada vez más. Así es como le enseñó. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Dios invisible es el que vino en carne, Jesús. Las cosas que hizo Jesús, las palabras de Jesús, el corazón y el amor de Jesús, y todas las cosas revelaron realmente quién es Dios. Él dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Así le preguntaron, así se los dijo a los discípulos. Ahora los que son salvos deben parecerse gradualmente más como el Señor. Ahora, nosotros en el Dios que creemos, un Jesús que ahora está en nuestros corazones, tenemos que mostrarlo a través de nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras obras. Aunque nosotros no podamos llegar a ser como Jesús, el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitar es ser semejante. El apóstol Pablo es una persona que casi se parece a Jesús, porque él dijo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Jesús, que murió, resucitó y ascendió al cielo, estaba en Pablo por medio del Espíritu Santo, por lo que se puede decir que la vida de Pablo es como una recreación de la vida de Jesús. Desde el día en el que el apóstol Pablo recibió la salvación, hasta que fue a Roma por última vez predicando el Evangelio y fue decapitado, su vida fue perfecta, sin mancha. Por eso, es como una persona que recreó la vida de Cristo. Por eso puedo decir con gran confianza, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Entonces, ahora, nosotros, los humanos, ¿cómo podemos imitar a Cristo? Si vemos en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ser santos como Dios, ser amorosos como Dios, ser transformados como Dios, cada vez más. No es alguien Dios que diga algo que no se puede hacer. Incluso nosotros, aunque no podamos llegar a ser como Jesús o como Pablo o como Pedro, al menos deberíamos parecernos, intentar esforzarnos. Los que somos salvos no debemos ser como la gente del mundo, y en el peor de los casos, no podemos parecernos al diablo. Hablando, las cosas que hacen. Tú cuando ves un diálogo dices, ¡guau, qué terrible!, ¿verdad? Cuando tú te acercas a una persona que es salva, debe dar olor a persona salva, fragancia salva, pero si no huele a nada, pues eso sería un problema. Por eso, cada vez nos tenemos que ir pareciendo cada vez al Señor. Tenemos que dar los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y en Romanos 8 está escrito que el Espíritu de Dios, luego dice el Espíritu de Cristo y lo dice el Espíritu Santo. Todo es lo mismo. El Señor habita en nosotros y nos permite llevar el fruto del Espíritu Santo para llegar a ser cada vez más como Él. El fruto del Espíritu está escrito en la Biblia, pero ¿cómo personas como nosotros podemos producir frutos del Espíritu? No pueden tener estos pensamientos. ¿No es un milagro que nosotros que éramos pecadores seamos salvos? Un pecador que se estaba dirigiendo hacia el infierno ahora es hijo de Dios. Eso no es un milagro, es obra de Dios. Un pecador que estaba dirigiéndose hacia lo más fondo del infierno va al cielo. Eso es lo que ha hecho Dios. Entonces, cambiar nuestros corazones y nuestros pensamientos no se debería. No es por mi propia cuenta realmente. Cultivar las semillas, que dé flores y que dé frutos, eso no es algo que ocurra por sí solo, es porque Dios lo hace. Así que el Señor nos dio vida y nos dio el Espíritu Santo que cambia nuestros corazones y nuestras mentes. Entonces, ¿que nosotros qué podemos hacer? Solo necesitamos seguir aprendiendo la palabra, no aprendiendo yo solo, sino junto con los santos salvos. Entonces, sin darme cuenta, voy cambiando gradualmente. Un niño que era un niño, pues va madurando. Un niño que antes no necesita crecer a través de la leche materna, el baño, el amor y el abrazo y el cuidado de la familia. Entonces ese niño va creciendo naturalmente. Y si la educación es adecuada hacia ese niño, entonces su carácter se va refinando y se convierte en una buena persona. Nosotros estamos dentro de la iglesia. La iglesia, la palabra iglesia en griego es eclesia. Un grupo distinto, un grupo apartado. Todas las personas aquí en este mundo, eclesia es un grupo distinto, apartado de las personas del mundo. Los ricos son ricos, los políticos son políticos, los empresarios son empresarios, entre los empresarios los bailarines, entre los bailarines, los golfistas, entre los golfistas, los gángsteres, entre los gángsteres, perdona que diga estas cosas. Nosotros vivíamos allí, pero ahora estamos separados de allí. Entonces, si vemos en Juan 15, 19, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso, eclesia, el significado de eclesia, es un grupo separado, grupo distinto. Salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis al inmundo. Como está escrito en 2 Corintios 6, 17. Nosotros estamos separados de este mundo. Estamos apartados de este mundo. Y como somos débiles y estamos solos, por eso juntos, Dios trabaja a través de nosotros. Y a través de nosotros el Señor obra. Hay una cosa que me preocupa un poco estos días. Debido al coronavirus. Nos hemos distanciando, usamos máscara, no vamos a grandes reuniones, ni siquiera podemos reunirnos
todos en la iglesia, un 10%, un 20%, no nos dejan tampoco comer juntos. Estamos bajo mucho control. Y los cristianos se sentirán frustrados, ¿no? Pensando, yo quiero pasar el rato juntos, quiero comer juntos con los hermanos y las hermanas, porque la comunión también hay que estar unidos. Y si mantienes la distancia demasiado, finalmente pues se va alejando. Tu corazón se aleja. Después de unos años de estudiar en el extranjero durante unos años, porque los padres mandan a sus hijos a estudiar lejos, entonces el corazón de los hijos se aleja de los padres, así naturalmente. Entonces, realmente, los hijos no pueden recibir la educación necesaria por parte de sus padres. Entonces, finalmente, ¿no? Si se puede, hay que reunirse con mayor frecuencia y sobre todo en la familia. Por eso en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros, ¿por qué nos reunimos con tanta frecuencia? Cuando hay una oportunidad nos reunimos los domingos, los miércoles, las reuniones de distrito, los retiros, comunión de jóvenes, seguimos aprendiendo la palabra, tenemos comunión, aprendemos del Señor y nos volviendo cada vez más como el Señor. Porque yo soy tan imperfecto por sí solo, por eso necesito estar en reunión con muchas personas. Yo cuando recibí la salvación nadie me enseñó lo que era una iglesia, nadie me enseñó nada. Y durante 4 años después de recibir la salvación, tuve que pasar por muchos problemas porque es que no sabía. Pero luego me di cuenta de lo que era una iglesia. Pero ahora lo que realmente hay que preocuparse es que lo más importante es que tiene que ser cara a cara las reuniones, pero ahora se está haciendo online. Sí que es verdad que la palabra se transmite a través de la palabra por online y también reciben la salvación las personas a través de las plataformas online. Es algo que hay que agradecer estas cosas, pero ¿cuál es el problema? Que no se puede hacer durante mucho tiempo, que es lo que antes he dicho que me preocupaba, porque si esto sigue pasando, cuando estás en medio de la reunión, pues sí que te das cuenta las cosas que no se ven, te vas pareciendo cada vez más al Señor, vas obteniendo más fuerza. Pero si sigues escuchando a través de las plataformas online, que realmente es diferente de escuchar en directo, ¿no? En presencial, nosotros, cuando vemos en la televisión, podemos ver, ¿no? Viajeros por el mundo, ¿no? Se puede ver estos programas, mostrando cada rincón del mundo. Es como si como estuvieses viendo una película, ¿no? Como viajas tú en el mundo, pero entonces las personas que pueden pensar, ¿qué necesidad hay de viajar por el mundo, verdad? Y malgastar dinero y tiempo si ya lo estoy viendo aquí desde una pantalla, pero es lo mismo ir presencialmente que verlo a través de una pantalla, es completamente diferente. Yo cuando hice un viaje de misión a África, en Serengeti, los leones de Serengeti, que solo los veía a través de la televisión, habían también jirafas, gusanos de seda, y también había un automóvil en el cual tú montabas en ese y los veías. Si sales fuera del coche estás en problemas porque te puede morder un león. Pero cuando vas allí y lo ves en la tele es completamente diferente. Así que el aprendizaje de la palabra a través de la plataforma online y de cara a cara presencialmente es diferente también. Por todo el país no se transmite la palabra en el tiempo real, ¿no? También se puede escuchar todo en línea a través desde el extranjero. Nuestros sermones se entrega a 222 iglesias en todo el país de Corea y 780 iglesias en todo el mundo. Seguramente haya más números. Y eso tienen que traducirlo, tienen que interpretarlo y grabarlo, ¿no?
Antes, entre todas estas cosas era inimaginable en el pasado. Pero sin embargo, sí es posible reunirse todos juntos en un lugar, verse cara a cara, es mucho mejor y escuchar la palabra juntamente. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Esto es realmente es una medida de emergencia, pero si es posible, hay que reunirse juntos en el retiro. Pero las personas que no saben esto, después de mucho... Hay muchas personas, muchos hermanos y hermanas que estaban llevando una vida en fe muy fervientemente, pero como no pueden reunirse, pues se ponen enfermos. Hay hermanos y hermanas que echan de menos tanto la reunión en la iglesia que bajan con el coche y dan una vuelta a la iglesia viendo, que le echo de menos a la iglesia, qué buenos eran esos tiempos cuando nos podíamos reunir aquí todos, echando de menos mucho a la iglesia. Y hay algunas personas que pueden decir, madre mía, qué cómodo es no ir a la iglesia, ¿no? Está en el sofá, sentado, escondándose, acostándose, despertándose. ¿Qué necesidad hay entonces de ir a la iglesia? ¿Qué necesidad hay de ir hasta el retiro? Si lo puedo escuchar aquí a través de la televisión en casa, cómodamente. Entonces ahí es cuando surge un problema. Entonces esa fe se tuerce, se convierte en individualismo. A medida que nosotros nos reunimos conjuntamente, hablamos, compartimos, nos amamos, nos servimos unos a otros, nos esforzamos y predicamos el Evangelio, entonces la obra de Dios aparece allí y así nos volvemos cada vez más y más como el Señor. Y esto realmente no puede durar mucho y debe terminar pronto, y lo que me preocupa es que las personas, los hermanos y hermanas, se acostumbren a escuchar en casa, y así que yo lo que temo es que descuiden la reunión. Aquellos que están escuchando la palabra a través de las plataformas online, por favor, tomen nota de las cosas que acabo de decir. Si se puede, hay que reunirse todos juntos. Quizás pronto el coronavirus va a llegar a un momento que piense como si fuese un simple resfriado. Y eso realmente está bien pensado, porque incluso un resfriado puede matar a una persona, ¿no? La gripe en este caso, ¿no? Te vacunan contra la gripe, entonces te puedes curar. Así que yo espero que podamos reunirnos más libremente y más rápidamente, y hacer también los retiros conjuntamente. Entonces no solo se salvarán muchas personas, sino que nuestra fe crecerá. Y si nos descuidamos de estas cosas, finalmente la fe se tuerce. Y perdona que yo diga estas cosas, pero se los tengo que decir igualmente. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, gradualmente, progresando gradualmente hacia la perfección a medida de un hijo de Dios, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Antes de hacer algo, primero es la personalidad, el carácter de una persona. Nosotros realmente en estos días no hablamos de política, y ya el próximo año se elige presidente. Y si el que es el presidente, líder del país, si lo hace mal, el país puede colapsar. Pero si lo haces bien, entonces puede vivir bien. La influencia de una persona es muy grande. En nuestro país, el poder presidencial es muy poderoso. Entonces, ¿quién será presidente? Yo estoy un poco preocupado. Hay algunas personas que ya se podrían postularse para presidente ahora, pero bueno. La influencia que tiene esa persona es grande. Pero cuando veo que personas que podrían convertirse en presidentes se calumnian entre ellos y discuten entre sí, entonces me decaigo, ¿no? ¿Cómo es la personalidad de un presidente? Pues antes de ser presidente debe tener personalidad de presidente. Hay muchos presidentes que al comienzo están muy bien, pero luego terminan. Sí que estaría bien que hubiese algún presidente que el 100% sea bueno al principio y que acabe bien, pero es muy difícil que ocurran estas cosas. Si vemos en Estados Unidos el presidente Lincoln, que fue un verdadero cristiano. Incluso después de convertirse en presidente, fue un hombre
muy influenciable y muchos todavía lo admiran. Si miran a los presidentes de los Estados Unidos, no solo a él, sino que hay muchas personas que fueron respetadas, incluso después de retirarse como presidente en Corea. Hay personas que van a las grandes casas después de haber sido presidente. Entonces, yo realmente, ¿por qué digo estas cosas? Porque nosotros, como también cristianos, antes de querer hacer algo, primero tienes que tener carácter. Si no tienes un buen carácter, una buena personalidad, y si le dejas entonces una obra grande, entonces finalmente surge un problema. Cuando una persona que no ha sido entrenado para convertirse en un rey se convierte en un rey, entonces finalmente va a ser un tirano porque arruina al país. Un buen rey siempre aparta a los leales y a los sabios. Y el que gana almas es sabio. Incluso en nuestro país, si algo pudiera decir sobre quien llega a la presidencia, sería mejor no ceder un solo escaño a las personas que lo ayudaron más allá del partido, sino seleccionar a alguien de fuera del partido y encomendarles el trabajo. Si hay personas así, entonces toda la nación lo respetará y entonces tendrá mucha razón sobre el país. Nosotros, los cristianos, antes de que nosotros hagamos algo, nuestra personalidad de cristiano se debe realizar. ¿No es así? Los que evangelizan, por supuesto, no evangelizan así sin más, perfectamente. Incluso los que evangelizan son buenos en unas cosas, hay cosas que le faltan, pero gradualmente, se tienen que volver cada vez más como el Señor y tener como una personalidad, ¿no? Preparada como un guía. Tener personalidad de líder, ¿no? Y no solo en las cosas grandes, sino también en nuestras cosas pequeñas. Es importante para nosotros como cristianos desarrollar un carácter primeramente antes de intentar hacer algo grande. Por eso es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Primero está estos pasos y luego a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Porque si no es así primeramente, entonces se les da un trabajo pero luego hace mal. Tiene problemas. Finalmente esa persona se puede volver arrogante, se puede enorgullecer y entonces surgen problemas. Si la personalidad no está arreglada primeramente. Así que los 9 frutos del Espíritu finalmente forman el carácter cristiano, la personalidad de un cristiano. No puedes decir que esos frutos no tienen nada que ver conmigo. Por eso siempre les estoy hablando palabras una y otra vez hasta que le duelan los oídos respecto a los frutos del Espíritu. Hoy vamos a hablar sobre el octavo fruto, es la mansedumbre. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Yo realmente preparando la palabra, es tan importante cada palabra que incluso llego momentos en el que, aunque sea una propia palabra la que tengo que explicar, no me da tiempo. Entonces, por eso quiero explicarle todas las cosas con el mayor detalle posible. Incluso yo cuando preparo el sermón, siempre me preocupo en cómo puedo yo explicarles estas cosas, ¿no? ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es el carácter de Jesús. Como conocen, si vemos en San Mateo 11:29, Jesús dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Jesús es manso y humilde. Así que los cristianos, salvos, a través de la muerte del Señor, en nuestro lugar nuestros pecados fueron perdonados y nos dio la vida y resurrección, gracias a su resurrección, y el Espíritu de Cristo vino sobre nosotros. Hemos recibido la vida de Cristo, hemos recibido el Espíritu de Cristo y el corazón de Cristo está dentro de nosotros, formado en nosotros. Seguimos en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Si has recibido la vida de Cristo, también debes recibir el corazón de Cristo. El Espíritu Santo ahora ayuda a que se nos llene nuestro corazón con el corazón de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el corazón de Cristo Jesús? Manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros debemos aprender del Señor esa mansedumbre y esa humildad. Entonces, ¿cómo puedes aprender estas cosas? Cerrando la puerta, atando tu cabeza sobre la Biblia y memorizando y estudiando la Biblia. Así no se aprende la Biblia. El conocimiento mundano lo puedes aprender con tu cabeza, con tu sabiduría, con tu mente, pero la palabra de Dios se tiene que entender a través de tu conciencia. Hay que aprender a hacerlo con conciencia y a través de la experiencia en la vida. Esto no es algo que se aprenda simplemente. Incluso en el mundo hay cosas que puedes aprender algo gracias a una larga experiencia. Y luego hay fuerza por haber aprendido algo a través de esa experiencia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Tenemos que llevar el yugo y aprender. ¿Qué es el yugo? Es difícil ver lo que son los yugos en estos días, pero yo cuando fui al área de Gangwon-do, el norte un poco de Seúl, las vacas llevan yugos, ¿saben? Mientras aran el campo, tienen un yugo puesto. Está la vaca madre y el becerro. Y está aprendiendo realmente el becerro, ¿no? Siguiendo a su madre. Y así es como aprende a trabajar. Si gira a la izquierda la madre, pues también tiene que girar a la izquierda. Y luego si gira a la derecha, también a la derecha. Aprenden juntos con el yugo puesto los dos. Entonces, cuando este becerro ya se haga grande, pues puede hacer el trabajo correctamente sin su madre. Nosotros también aprendemos, pero ¿cómo aprendemos? A través de la experiencia, no solo con la cabeza, sino con nuestro corazón y con nuestras obras tenemos que aprender. No importa cuánto ensayo, cuánto hayas practicado, porque si cometes un error, pues realmente no hay gran problema. ¿Por qué? Porque es que aprendes de los errores, las personas también aprenden de los errores, ¿no? Y yo también, a veces me pasaba cuando tenía alguna consulta o algo, ¿no? Lo que sea. Entonces consultaba a fondo con una persona y después de irme decía, ay, madre mía, se me ha olvidado lo que tenía que haberle dicho realmente, que le dijo otras cosas y me he ido. Es como si un médico debe diagnosticar al paciente rápidamente y darle pero si le da el medicamento equivocado, entonces es inútil, ¿no? No funciona. Es porque si una persona viene con dolor de cabeza y le das una pastilla para la barriga, eso no es correcto. Porque las palabras son medicina. El Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. A través de la palabra. Pero, cuando le tienes que dar la palabra más adecuada a esa persona, ¿qué tenemos que hacer? Los médicos, los buenos médicos, antes de recetar medicamentos, hacen un gran diagnóstico. No es algo que suceda de la noche a la mañana, ¿no? Por tanto, nosotros como cristianos aprendemos la Biblia por experiencia en la vida real. Y eso también lo tienen que saber. Si aprendes uno, si obedeces uno, te das cuenta de dos. Si obedeces dos, te das cuenta de tres. Te vas dando cuenta tanto como vas obedeciendo. Aprendes pero no obedeces. Entonces Dios te quita hasta lo que tú has aprendido.
Algunas personas que estudian la Biblia durante muchos años y luego hacen preguntas que son incorrectas, que seguramente que la haya escuchado miles y miles de veces y lo ha olvidado todo realmente. ¿Y por qué? Porque como no los vive, como no los pone en práctica, entonces al fin y al cabo esas cosas no tienen nada que ver con esa persona. Tienes que ir obedeciendo cada cosa que vas aprendiendo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que llevar el con el Señor e ir. Entonces así es como vas aprendiendo del Señor. Te vas pareciendo más como el Señor. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, mientras hay descanso en nuestras almas, se irá pareciendo cada vez más como el Señor. Es por eso que el carácter manso y humilde de Jesús es muy importante. Ese corazón de Jesús nosotros tenemos que parecernos. Nosotros tenemos que, los cristianos, como cristianos debemos aprender, Señor, que es manso y humilde, aprender e imitar el carácter del Señor. Una persona que es mansa no puede ser orgullosa. ¿Por qué? Porque la mansedumbre y la humildad están unidas. Una persona orgullosa no puede ser mansa tampoco. En términos simples, manso, pues manso es, en términos más simples, pues gentil, dócil, humilde, amable. Tiene esos significados. Pero la mansedumbre que habla Jesús es un poco diferente de la que nosotros podemos encontrar en un diccionario. Entonces, la mansedumbre de la que habló el Señor se refiere al corazón que obedece silenciosamente la voluntad de Dios en medio de cualquier sufrimiento. Eso es la mansedumbre de la que habla el Señor. Según Isaías 53:7, angustiado él quien, Jesús, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Las ovejas son realmente diferentes a los demás animales. Los corderos, las ovejas, son realmente dóciles, son muy suaves. En cuanto a las cabras, yo he criado unas cabras, pero las cabras intentan ahí pegarle una cornada a los dueños incluso, y si te da duele, ¿eh? Incluso le coges del cuerno para tirarlo por un lado, pero tiene mucha fuerza y no te quiere seguir. Pero una oveja, no hace falta ponerle una correa. A las cabras sí, pero a las ovejas no. Cuando el pastor dice algo, las ovejas se ponen en fila y siguen. Son puras. Cuando fui a China a evangelizar, me dijeron que íbamos a almorzar cordero, que iban a cazar, que iban a coger al cordero y que le iban a enseñar cómo se atrapa un cordero. ¿Y cómo lo hacían? Pues ni siquiera lo ataban, solo las patitas de adelante, y con un cuchillo se degollaba, ¿no? Se pinchaba sobre el cuello. Si fuese otro animal, empezaría a correr, ¿no? Intentar a salvarse, gritando. Pero la oveja, ¿qué hacía? Pues simplemente derramando sus lágrimas, gemía un par de veces diciendo oh, 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 y ya está. Y se muere. Yo he visto varias veces estas cosas, cómo matan a las ovejas. Y cuando los llevan al matadero, ¿no? Las vacas no quieren, saben cuándo van a ir al matadero y no quieren ir. Entonces lo que hacen es golpearle con el martillo aquí en el cráneo. Y lamento de decir terribles cosas, ¿no? Pero las ovejas son diferentes.
Yo he visto cómo esquilan a las ovejas en Australia, cayendo esa gran cantidad de lana con una máquina eléctrica, ¿no? Me recuerda a los antiguos tiempos cuando nos afeitábamos la cabeza con eso. Y recortando, y si te pasabas un poco y no llevabas cuidado, pues empieza a salir sangre, ¿no? Pero la oveja estaba quieta. Cuando dices que gira la cabeza, gira para allá y luego para allá, no, ni siquiera hace un ruido. Y después de cortarle toda la lana, quitarle toda la lana al cordero, una vez quitarle toda la lana, pues está completamente desnudo, ¿no? Y ya luego se va. Entonces, ¿qué me recordó esto? Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Se refiere a quién es Jesús. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. La mansedumbre. La mansedumbre se refiere a un corazón que obedece enmudecidamente en silencio la voluntad de Dios en medio del sufrimiento y de la adversidad y de la dificultad. La mansedumbre de que habla en la Biblia: yo soy manso y humilde de corazón. Y la humildad significa humillarse completamente ante Dios. Eso es obediencia absoluta. Al fin y al cabo, cuando tú vas al ejército, tú eres leal y tienes obediencia absoluta a los que son de mayor rango que tú, sin razón, leal. Jesús dijo: pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo he venido a hacer lo que Dios me dice que haga. Por eso, si vemos en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús es el mismo creador. Pero esa misma posición que tenía con Dios lo despojó y se convirtió en un ser humano. Es decir, el creador se convirtió en un ser humano. Es incluso más humillante que un humano se convierte en una hormiga. Él se humilló a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuánto es la obediencia absoluta? Hasta la muerte. Jesús fue el que obedeció absolutamente la palabra de Dios antes de hacer la obra para salvarnos. Leemos en San Mateo 26:39, la noche antes de que Jesús fuese crucificado, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En San Mateo 26:39, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta copa, frente a Jesús, están los pecados del hombre, está la ira de Dios y la copa del juicio. Eso es la cruz. Debido a que el cuerpo de Jesús tenía la misma carne que nosotros, la vergüenza, el sufrimiento y la mayor vergüenza que puede recibir un ser humano, eso también el cuerpo de Jesús no lo quería. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Entonces, si pasase la copa, entonces ¿quién bebe de esa copa? Entonces nosotros caeríamos bajo la ira y deberíamos ir todos al infierno. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús debe de beber la copa de la ira y del juicio, entonces tiene que morir. Entonces cuando Jesús murió en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Porque nosotros que íbamos a ser desamparados por Dios, Él fue desamparado por nosotros.
Dios desamparó a Jesús, lo tiró, lo abandonó. El cielo se volvió oscuro durante 3 horas, el suelo tembló, el cielo lloró y la tierra lloró. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. La humildad es renunciar a toda la voluntad de uno y obedecer absolutamente la voluntad de Dios. Eso es humildad. Eso significa ser humilde ante Dios y ser humilde ante los hombres, como está escrito en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, ¿no? Enaltecer más a los demás que yo. Yo humillarme al completo y enaltecer a los demás. Eso es humildad. El orgullo es querer ser más alto que los demás. Eso es orgullo. Por eso hay que ser completamente obediente a Dios y humillado por sí mismo. Eso es humildad. Por eso Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros debemos aprender del Señor. Tenemos que aprender de esa mansedumbre y de esa humildad del Señor. Si vemos en Filipenses 2:3, seguimos viendo, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo. Esto es lo que los cristianos deben hacer. Quien se humilla ante Dios debe humillarse también ante los hombres. Nosotros no tenemos nada de qué enorgullecernos ni de qué jactarnos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor en sí es manso. No hay amor orgulloso, es amor manso, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si vemos en 1 Corintios del 13:4 más para abajo, el amor es manso. El amor es manso, es suave. Son como los brazos de una madre. Por eso, nosotros, como el Señor que es manso y humilde, nosotros tenemos que ser como Él. No sé cómo expresar y explicar las cosas realmente. Si vemos en Génesis 22, Dios le dijo a Abraham que fuera y llevara a su unigénito hijo Isaac a Moriah y lo ofreciera allí como holocausto. ¿Y qué dijo Abraham? Sí, eso es obediencia absoluta. ¿Dijo acaso Abraham, no, mátame a mí en vez de que muera mi hijo Isaac? Que tenía 100 años en ese momento en el que tuvo a Isaac, ¿verdad? Y ahora mismo en esos tiempos, pues realmente a lo mejor tendría Isaac unos 14 años. Le está pidiendo a Dios que lo sacrifique como una oveja. Seguramente Abraham e Isaac pues iban a veces no a sacrificar a las ovejas y entregárselo a Dios, ¿no? E Isaac ve hay una oveja muy bonita y lo abraza y le dice a su padre, esta es la oveja que más me gusta. Y el padre Abraham dice, sí, entonces hoy vamos a atrapar esa oveja, vamos a entregárselo a Dios. Y Isaac seguramente le diría, pero tenemos que entregar justo este. Sí, tenemos que entregarle lo que más nos gusta. Tenemos que darle la mejor oveja, no podemos darle la oveja que no nos gusta. Entonces Isaac seguramente decía, sí, entonces venga, hagamos así. Pero esta vez estaban subiendo el monte de Moriah, con Isaac con la leña y su padre con el fuego y con el cuchillo. Hasta ahora, cuando iba con su padre a ofrecer sacrificio, siempre iba con la oveja, pero no había oveja hoy, no había cordero. Y entonces, ¿qué le dijo Isaac a su padre? He aquí el fuego y la leña más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? En ese momento, seguramente, el corazón de Abraham se estaba rompiendo, ¿no? Si
Le tenía que haber dicho, tú eres la oveja, pero ¿qué le dijo? Dios se proveerá del cordero, ¿no? Subiendo al monte de Moriah y construyendo ya el altar para sacrificar, ¿no? Isaac buscando el cordero. Pero el padre, ¿qué le dijo a Abraham? ¿Qué le dijo Abraham a Isaac? Isaac, mi hijo querido Isaac, tú eres el cordero que hay que entregar a Dios. ¿Cómo? Sí, Dios ha dicho que hagamos así. Él me ha pedido que sacrificase a mi hijo amado Isaac. Isaac. Sí, papá. Átame. Se acostó sobre el altar, cerrando sus ojos. Papá, entrégame a Dios. Yo justo iba a degollar, ¿no? En ese momento Abraham. ¿Y Dios qué dijo? ¡Ya está! ¡Abraham, Abraham! 2 veces. Si hubiera llegado un segundo tarde ya lo hubiera degollado. Pero Abraham ya sabía que incluso si degollaba a Isaac, Dios lo resucitaba, ¿no? Pero lo que yo quiero decirles con esto, que en ese momento Isaac tenía unos 14 años, en ese momento era bastante, seguramente fuese alto y fuerte. No podía tomar la mano de su padre diciendo, pero padre, papá, ¿estás loco? ¿Qué haces? Que me tienes que atrapar a mí, que tienes que pagar. No, papá, no, eso no es posible. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedes atarlo a la fuerza y todas esas cosas? Pero Isaac, como una abeja, dijo, sí, papá. Hasta ahora hemos entregado las mejores ovejas, ¿no? Esa imagen es la imagen misma que la de Jesús, el unigénito Hijo de Dios, siendo llevado a la cruz y llevado al matadero, al altar. Eso es mansedumbre y humildad. ¿Entendido? Isaac se ofreció a sí mismo como sacrificio enmudecidamente, y Jesús también se ofreció a sí mismo como sacrificio fragante y oloroso y bueno ante Dios, haciéndose obediente hasta la muerte. Si vemos en Juan 1:29, Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era un cordero. Un cordero. Abel ofreció un cordero como sacrificio a Dios, y después de eso, Jesús es ahora el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Mi pecado y todos los pecados de ustedes. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en Juan 1:33, que dijo, y yo no le conocía. No sabía si era el Cordero de Dios o el Cristo, yo no lo sabía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista vio que el Espíritu Santo apareció sobre la cabeza de Jesús como una paloma. Cuando Jesús fue bautizado, en San Mateo 3 está escrito, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando Juan el Bautista testificó a Jesús, el Espíritu Santo apareció como una paloma sobre Jesús. Por eso testificó que era el Cristo y el Cordero de Dios. Y sí, es correcto, nosotros, y aquellos de nosotros que hemos sido salvos, nosotros que somos salvos, nosotros también somos como corderos, no somos cabras, no somos tigres, somos corderos, somos ovejas. Y tenemos que seguir al Señor, ¿no? Jesús es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas que el Señor cuida. Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Nosotros somos los corderos, los miembros de la iglesia. Pero, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está sobre la cabeza del cordero. ¿Qué significa eso? Como cordero de Dios, nosotros también tenemos que seguir al Señor de manera enmudecida. No importa las dificultades que tenga, las dificultades que pueda tener,
ya que sea que me maldigan o no. Los judíos, gritando para matar a Jesús, inocente, y Pilato dio la orden para que golpease con látigos y para que fuese clavado en la cruz, y lo entregó a la pena de muerte. Los soldados escupieron en el rostro de Jesús, lo golpearon con las palmas, lo golpearon con palos en la cabeza, poniéndole una toalla en la cabeza y golpeando, diciendo: «Profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Venga, adivina». Lanzándole todo tipo de palabrotas. Él es Dios, es el Creador, es el Rey de Reyes. Pero ustedes saben lo vergonzoso y doloroso que debe haber sido para Él. Seguimos en San Mateo 26, 67, 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Y en Mateo 27, 27, y más abajo, los soldados que se burlaban y golpeaban a Jesús le hicieron una corona de espinas en la cabeza y lo presionaron sobre la cabeza de Jesús. Un rey debe llevar la corona, ¿no? Entonces venga, toma, ponte esta corona de espinas. Pero Jesús no dijo ni una palabra. Si vemos en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está escrito así: aunque era el unigénito de Dios, aprendió la obediencia a través del sufrimiento que sufrió. ¿Fue obediente solo con palabras? Dios no solo lo amó con palabras, sino que amó a su Hijo unigénito hasta el punto de entregar a su Hijo unigénito como ofrenda por nosotros, para que nosotros pudiésemos recibir la salvación. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino entregó por todos nosotros. Jesús no vino a salvarnos solo con las palabras, sino que aprendió la obediencia a través del sufrimiento que sufrió hasta el punto de ser clavado en la cruz. Y así fue perfecto. Fue fácil para Jesús ser el Cristo. Se convirtió en el Cristo por obedecer hasta la muerte. Seguimos en 1 de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, nosotros los que somos salvos debemos seguir a Jesús. Nosotros como corderos callados tenemos que seguir. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando estaba clavado en la cruz, señalándolo con los dedos, burlándose los judíos, escupiéndole. ¿Y qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es mansedumbre, ¿saben? Ser manso no es fácil. Por eso, en 1 Pedro 4:19, nosotros también como ovejas, como corderos, tenemos que padecer según la voluntad de Dios. Como somos cristianos y hacemos la voluntad de Dios, de modo de los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Jesús cuando murió en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mis espíritus. Eso es mansedumbre y humildad. Nosotros tenemos que ser así también. Las cosas que nos puedan decir, no reprender, no decir nada, todo dejarlos en manos de Dios, en el fiel Creador, el que es justo, el que juzga justamente. Nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es ser mansos y humildes y obedecer callados. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ir hasta allí es ser manso y humilde, ¿entienden? El amor es sufrido. ¿Por qué primero empieza es sufrido? Porque hay momentos en los que no se puede sufrir. El amor no es jactancioso, no se envanece. Los cristianos pueden tener algo que jactarse, pero tienes que sufrir sin razón. Pero esa es la voluntad de Dios, porque Dios lo mira todo. Dios sabe lo que está haciendo todo. Seguimos en San Lucas 17:10. Un siervo que estaba arando o apacentando el ganado, y luego al volver el del campo, luego le dice el dueño, venga, pasa y siéntate a la mesa. No. ¿Pero qué dice el dueño realmente? Prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Entonces, ¿qué respondería el siervo? ¿En serio me estás diciendo esto? ¿Que me tienes aquí trabajando todo el día? Todo el día aquí fuera de casa trabajando, sudando, arando. Las ovejas ni siquiera me hacen caso. Pero llego aquí a casa. En vez de decirme buen trabajo, venga, ahora descansa. Come un poco, venga. En vez de decirme estas cosas, me dice, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto come y bebe tú. Podía pensar así, el siervo, ¿no? Pero después de seguir toda la orden que ha dicho el dueño, y luego en Lucas 17:10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, por lo que debíamos hacer, hicimos. Nosotros somos siervos. Entonces, ¿qué? Somos siervos. Y un siervo no se puede quejar de sí mismo. Depende del dueño, si muera o no. Un siervo no tiene planes propios, no tiene deseos propios. Es obediencia incondicional, solo existe para su dueño. Digamos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Eso es un siervo. El apóstol Pablo dijo con orgullo que era siervo de Cristo Jesús y vivió verdaderamente como siervo de Cristo Jesús hasta la muerte. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Eso es la mansedumbre. No importa la vergüenza y las dificultades que ocurran. Así que ahora tengo algo que pedirles a los hermanos y hermanas de la iglesia. Cuanto más sufres y trabajas, más en la iglesia, hablen menos. Trabaja mucho y habla mucho. Una persona que trabaja mucho pues quiere hablar muchas más. No hagan eso, por favor. Cuanto más sacrificios hagas, más fuerte querrás presumir. No, cuanto más sacrificios hagas, móstrense menos, humíllense más. Trabajen mucho, hablen poco. Cuanto más se sacrifican, más se humillen.
Trabaja mucho y habla mucho. Hace muchos sacrificios y quieres ser orgulloso frente a la gente. Quieres ser jactancioso. Quieres presumir. Entonces, eso es un cero. Si vas a hacer así, no hagas. Los cristianos no se quejan de nada, de lo que cualquier cosa que venga, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la gracia del Señor que nos salvó, pagaremos incluso una 10ª parte de esa gracia. Si nosotros vivimos para el Señor que nos salvó, no tenemos nada de lo que presumir, no tenemos nada de lo que quejarnos, no tenemos nada de lo que jactarnos. En silencio, enmudecidos. Busquemos un momento Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3. Después de Jeremías están las Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones 3, 24. 3 versículo 24 al 28. Voy a leer yo. Mi porción es de Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Mi porción es de Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Nosotros, cuando creemos y obedecemos, nuestra herencia, la herencia del cristiano pertenece a Dios, y nosotros, calladitos, tenemos que estar esperando. Si vemos en San Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, miren este mundo. No son los mansos quienes poseen la tierra, sino los feroces, los que tienen poder, los que quieren conquistar el mundo. Por eso si vemos en Salmo 37:7, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Porque el hombre que hace maldades, ¿no? La gente de este mundo, no hay que quejarse de la gente de este mundo que hace inicuos, que hace todo tipo de cosas para apoderarse de la tierra, que tengan poder. No tengan envidia tampoco y ni se quejen. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces, ¿tú vas a ser así igual? Pues de aquí poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Porque todo se desaparecerá después de un tiempo. Pero te quejas de esas cosas. Pero los mansos heredarán la tierra. ¿Qué son los mansos? Los que están en silencio, obedeciendo enmudecidamente hacia la promesa de Dios. Cuando Jesús regresa, juzga este mundo, y en el reino milenial, toda esa tierra se dará a los mansos, este cielo nuevo y en una nueva tierra. Es decir, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Hay una tierra que el Señor tiene preparado para nosotros que nos va a dar. Entonces, hasta ese momento nosotros tenemos que esperar esperando hasta ese momento, sin nada de qué quejarnos, sin nada de qué discutir por estas cosas. Mi porción es de Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. La herencia que tenemos preparada es eterna. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. La fe es creer y esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Tengan paciencia y esperen, no se quejen. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca.
Dios está mostrando gracia. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar la salvación de Dios es para aquellos que tienen su alma ya salvada, para protegernos, ¿no? Incluso en medio de las dificultades. Eso es como salvación que está referida aquí. El momento en el que lleguemos al cielo. También el apóstol Pablo habla como una protección continua, ¿no? Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio, se refiere sin quejarse, sin discutir, sin nada, la salvación de Jehová. La vida en fe es una vida entre uno contra uno con el Señor. No importa lo que piensen los demás, si me insulten, me reconocen o no. ¿Qué? Estar en silencio ante el Señor. Si todo ya se va a hacer cargo el Señor, como si fuese un cordero. Si vemos en Colosenses 3:12, como ya no hay mucho tiempo, yo les voy a recitar aquí. Me gustaría que buscásemos las palabras una en una. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos es que se vistan del carácter del Señor. Las personas del mundo, viendo la ropa de esa persona, pues puede ver, eso es una persona rica, eso es una persona pobre, es una persona noble. Los cristianos no podemos verlo así de esta manera. Es por eso que en 1 Pedro 3 se le dice a las mujeres: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande estima delante de Dios, ¿no? Por eso, ¿qué? Entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la personalidad de Cristo. Y esa personalidad de Cristo, ese carácter de Cristo, tenedlo vosotros como hijos de Dios. La mansedumbre como Señor, ¿no? Si vemos en 2 Timoteo 2, 24, 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Luego dice sufrido. No discutan. ¿Por qué discuten? ¿Por qué se pelean? No hay nada si tú tienes razón o no. Debo decir lo que yo debo y estar callado. ¿Eh? Y obedecer. ¿No? Tengo yo razón, tú no, yo tengo ya la razón. Entonces ahí finalmente viene un corazón orgulloso. Tampoco tienes que estar con las personas que les gusta pelear. Hay personas que buscan siempre con quién pelear, ¿no? Y no puedes caer allí. Los siervos del Señor deben abstenerse de discutir con otras personas, sino que deben ser amables con todos. Incluso si los maestros enseñan mansamente, tienen que enseñar mansamente y no enseñar gritando en alto. No, así no puede enseñar. Jesús lo enseñó así. Jesús, cuando lavó los pies a sus discípulos: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quién lava los pies? Lo hace un siervo realmente. Jesús también lavó los pies a Judas Iscariote. Y ahora, no olvidemos que a menos que seamos humildes y mansos, nunca olviden estas cosas. Tenemos que serlo. Incluso los que hay dentro de la iglesia que no guardan silencio,
los que desobedecen, hay que amonestarlos y exhortarlos con misericordia y mansedumbre. No se trata de coger y condenar y juzgar a esa persona, sino que hacer que se arrepienta con mansedumbre y con temor. Si vemos en Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué? Porque con un corazón manso, con un corazón humilde, con un corazón temeroso, cualquier cosa, ayudándole a esa persona, no puedes juzgar a una persona como si fuese un juez. Ahora bien, este fruto de la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, es uno de los frutos más importantes en la vida cristiana, en la vida en fe. Nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que ir pareciéndonos cada vez más en Él, ¿no? En nuestra vida, en silencio, a pesar de cualquier dificultad o penuria que venga, enmudecidos, pensando en Jesús lo que hizo por mí. Hay que seguirlo. Por lo que espero que puedan tener este fruto de la mansedumbre. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos alejados de ti, que vivíamos según las concupiscencias de la carne, nosotros que vivíamos dándote la espalda, nosotros que éramos merecedores de tu eterno juicio y castigo, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros y por tu gran amor, Señor, nos salvaste. Muchas gracias por todas estas cosas que hiciste por nosotros, Señor. Ahora nosotros, mientras vivimos aquí en esta tierra, queremos tomar ejemplo de ti, queremos parecernos cada vez más a ti, queremos, como los corderos, enmudecidos, como con un corazón manso y humilde, queremos seguirte, queremos obedecer tu santa voluntad, Señor, por lo que cualquier dificultad o penuria que venga, Señor, te pedimos de que esto no nos haga temblar ni agitarnos, sino que podamos obedecer en absoluto. Y para seguirte, Señor, te pedimos que nos ayudes para que seamos así, para que podamos entregar nuestras vidas también hacia ti. Te pedimos de que nos guíes el resto de nuestras vidas. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.